Buenos días, estimados y estimadas especialistas de la región Junín. Gracias por acompañarnos en este taller. Mi nombre es Yesenia Collagua, especialista de la Unidad de Seguimiento y Evaluación, y los acompañaré en la moderación de este espacio junto a Pablo Roca. Ante todo, agradecemos la presencia de los especialistas y directores que nos acompañan el día de hoy. Reciban el cordial saludo a nombre del Ministerio de Educación. Asimismo, también queremos agradecerles por el interés que demuestran y el compromiso que asumen al participar en estos espacios virtuales de aprendizaje. Antes de iniciar, eh, les recordamos que deben registrar su asistencia en el link que se encuentra en el chat. En el link que se encuentra en el chat y que si tienen alguna duda o pregunta pueden plantearlo también dentro del mismo chat y luego procederemos a responderlas cada una de ellas. Siguiente, por favor. En el espacio del día de hoy se denomina Taller de Aprobación de los Resultados del Monitoreo de Prácticas Escolares 2024. El propósito básicamente de este espacio es presentar los resultados del monitoreo de prácticas escolares del 2024 con la finalidad de que puedan reflexionar y formular acciones para la mejora de la política educativa. En ese sentido, el taller básicamente nos permitirá fortalecer las competencias profesionales de los participantes en el análisis de los resultados del MP 2024, promoviendo el acceso, la comprensión y el uso de la evidencia para priorizar estrategias y acciones de acompañamiento en territorio. Para eso vamos a realizar, el taller va a estar enfocado en distintas fases, empezando desde el análisis de resultados, interpretación de los resultados, luego procederemos a ver el diseño y aplicación de las acciones y finalmente el seguimiento y evaluación de acciones. En este día me acompañan especialistas de la Coordinación de Estudios para la Política Educativa de la Unidad de Seguimiento y Evaluación, a quienes damos una cordial bienvenida. Bienvenidas Raiza y Sayuri, quienes nos comentarán acerca de los resultados del monitoreo de prácticas escolares del 2024. Siguiente, por favor. La dinámica del evento está dividida en tres bloques. El bloque número uno abordaremos el MPE como herramienta de medición y en el siguiente bloque, el bloque 2, presentaremos los resultados del MPE enfocado en un determinado indicador. Y finalmente, en el bloque 3 abordaremos ya la parte clave de este taller, que es la reflexión y el uso de los resultados que nos conllevan el MPE. Para iniciar esto, está con nosotros Raiza, quien nos comentará acerca del MPE como herramienta de medición. Adelante, Raiza. Buenos días Buenos a días a todos. todos. Muchas Gracias gracias por... por estar participando de este primer taller. Eh, este es un primer acercamiento, lo hemos querido coordinar, trabajar con Junín. Eh, bueno, para ser breves, lo importante primero es poder conocer la herramienta que tenemos, que es el MP, ¿no? Esta herramienta nos permite medir el estado y la evolución de las prácticas escolares y de gestión, ¿no? Que son clave para la mejora de los logros de aprendizaje. Esta herramienta tiene midiendo estas prácticas desde el 2016, ¿no? Y busca contribuir a la toma de decisiones en el diseño, la gestión y la evaluación de la política educativa. ¿Dónde se aplica esta herramienta? Se aplica en el nivel inicial, primaria y secundaria de la educación básica regular y sus resultados son representativos a nivel nacional, por nivel educativo y por ámbito geográfico, es decir, en el ámbito rural y urbano. Además, se manejan algunos niveles de inferencia como son los estratos, ¿no? En primaria tenemos primaria polidocente completa, primaria multigrado y unidocente, y en secundaria e inicial el ámbito secundaria rural, secundaria urbana y en inicial los mismos ámbitos. ¿Qué información recoge el MP? El MP recoge información de 14 indicadores, lo hace a través de visitas presenciales inopinadas a los servicios educativos, en las cuales los monitores se van a la institución por 1 o 2 días según las características y la cantidad de docentes que haya, y se recoge información en torno a las siguientes dimensiones: el clima de la institución educativa, el liderazgo y la gestión escolar, y enseñanza y aprendizaje.
En las dos primeras dimensiones se recogen 6 indicadores, ¿no? Y la unidad de análisis es el servicio educativo. Esto se recoge mediante entrevistas, ¿no? Y mediante la revisión documentaria y también la observación de la dinámica escolar, ¿no? En la primera dimensión se mide el clima, perdón, las relaciones institucionales y las prácticas que promueven la convivencia positiva en el servicio educativo. En liderazgo y gestión escolar vemos cuál es el desempeño de los equipos directivos en áreas claves de la gestión pedagógica y organizacional. Y estas dos dimensiones están basadas en los compromisos de gestión escolar y el marco del buen desempeño directivo. Además, en la tercera dimensión, que es la que vamos a ver hoy día particularmente, se mide la conducción del proceso de enseñanza con énfasis en las interacciones que se desarrollan durante las sesiones de aprendizaje, que tienen una relación significativa o estrecha con los mejores logros de aprendizaje y el desarrollo integral del estudiante. En esta dimensión se miden 8 indicadores, 7 a través de la observación de aula y uno mediante la revisión de los cuadernos de algunos estudiantes. Y también están basados en el marco del buen desempeño docente. Cabe resaltar que el MP ha sido diseñado en el 2015 a partir de la normativa del sector y la revisión de literatura internacional y algunos sistemas de medición del nivel del sector educativo en otros países. Se realizó también una serie de reuniones de validación con las direcciones de Minedu para poder validar esta herramienta y se ejecutó también un estudio piloto en 3 regiones del país para poder validar estos instrumentos. Eh, Aquí algún detalle de cómo se miden los indicadores del MP, ¿no? Para poder recoger la información se utiliza varias técnicas cualitativas aplicadas en profundidad que luego se procesan de forma cuantitativa. En la etapa 1, para la dimensión enseñanza y aprendizaje, tenemos que el recojo de evidencia se realiza a través de la observación de aula y la revisión de cuadernos de trabajo para un indicador, como lo había mencionado antes. En la etapa 2, luego de que el monitor ha realizado la observación de aula, clasifica la evidencia por indicador y realiza un análisis según los criterios y aspectos de la rúbrica. Y en la etapa 3 se establece la nivelación de los 8 indicadores que están recogidos. En las dimensiones de clima y gestión escolar, la dinámica de recojo es distinta porque se recoge a través de entrevistas con directivos, docentes y estudiantes. Esto es importante porque permite triangular la información de los demás entre los actores, ¿no? Lo cual hace que la técnica sea un poco más potente. Además, se realiza la revisión documentaria durante la entrevista de algunos documentos de gestión que son importantes para la planificación, la organización de la institución educativa y se realiza durante los días de visita la observación de la dinámica escolar para algunos de los indicadores de estas dimensiones. Luego, el monitor clasifica la evidencia recogida en la entrevista por indicador, por actor y por fuente y se realiza la triangulación que les comentaba entre los actores, ¿no? ¿Qué ha dicho el director? ¿Qué han dicho los docentes? ¿Qué han dicho los estudiantes sobre un mismo tema? Se realiza un análisis según los criterios y aspectos de la rúbrica y se establece la nivelación de los 2 indicadores de clima y 4 de liderazgo y gestión escolar. Eh, Además, quería resaltar que para poder llegar a este monitoreo, se prepara el equipo durante 5 semanas de capacitación en las cuales no solamente se conocen los instrumentos, sino que hay una aplicación teórica y práctica en escuelas en la que se van también corrigiendo algunos sesgos de los observadores, ¿no? Y se practica mucho la nivelación, el tema de la triangulación y además durante todo el proceso, desde la capacitación hasta que termina el campo, existe un proceso de supervisión que hace que todo el recojo sea de forma estandarizada.
Sobre la conceptualización y operacionalización de nuestros indicadores, queríamos traer aquí para esta asistencia técnica, quizá que puedan conocer más de uno a profundidad, pero igual vamos a comentar que quizá estos sean los tres indicadores que han cobrado más relevancia en los años, ¿no? El pensamiento crítico y razonamiento, involucramiento de los estudiantes en las actividades de aprendizaje y el monitoreo y retroalimentación durante la sesión. El primero se mide a partir de dos criterios. Uno es el tipo de actividades que desarrolla el docente, ¿no? Y va de la mano con la demanda cognitiva que se va a desarrollar en la sesión, ¿no? Ahí también al costado van a poder ver la descripción de los indicadores. Ese material también se les va a compartir por el chat. No sé si también puede ayudarse Yuri por ahí compartiendo ese material para ustedes, para que lo puedan tener. Ya, entonces hacia el final se les va a compartir, pero para no distraernos, el otro criterio de este indicador son las preguntas que formula e incluye el docente durante las actividades, ¿no? Estas interacciones entre docente-estudiante en el que se hacen preguntas, repreguntas, se profundiza y se llega a dar espacios para que los estudiantes puedan razonar y analizar. Y en el indicador de involucramiento de los estudiantes en las actividades de aprendizaje tenemos tres criterios. Uno, las oportunidades para que los estudiantes decidan algunos aspectos relacionados al aprendizaje. Dos, la oportunidad para que se expresen y desarrollen sus ideas, intereses u opiniones. Y el tercero, la participación activa. Y en el indicador que hoy día vamos a ver a detalle, monitoreo y retroalimentación durante la sesión, tenemos dos criterios. El monitoreo que realiza el docente del aprendizaje de sus estudiantes, es decir, cómo recoge información sobre el progreso y la comprensión que está teniendo el estudiante, y la retroalimentación que brinda en función a las dificultades que se han identificado en la sesión. Es importante mencionar también que estos tres indicadores están estrechamente vinculados, pues la demanda cognitiva que genera el docente en la sesión, esta profundización y este énfasis en el análisis y razonamiento que genere, va a propiciar que los estudiantes tengan mayores oportunidades de tener un aprendizaje autónomo porque les permite decidir y también oportunidades para que puedan expresar sus intereses y las opiniones a través de la profundización en las preguntas. Y además, también estaría vinculado con el monitoreo de la retroalimentación, porque en esta interacción de pregunta-respuesta, el docente va a ir recogiendo información sobre cómo el estudiante comprende o está avanzando en sus aprendizajes durante la sesión, ¿no? Y esto le va a permitir generar eh, un, un conocimiento más específico sobre cómo está entendiendo el estudiante y poder brindarle orientaciones, que sería la retroalimentación de forma más detallada, ¿no? Entonces, vamos a cerrar este primer bloque y los dejo con Yesenia. Gracias, Raiza. Nos queda un poco claro acerca de las bondades que tiene el MPE 2024 como una herramienta que se mide año a año el estado de las prácticas escolares dentro de las instituciones educativas públicas del país a través de visitas presenciales inopinadas. Además, también hemos conocido que se recoge esta información a 14 indicadores agrupados en las distintas dimensiones que nos mencionaron como el clima escolar, liderazgo y gestión escolar y la dimensión de enseñanza y aprendizaje. Ahora procederemos a responder sus dudas o preguntas que han sido planteadas dentro del chat. El siguiente, por favor. Para ello pediremos a Sayuri y a Raiza, quizás que nos puedan ayudar a responderlas. No sé, esperamos ahí un par de minutos si por ahí tienen alguna duda para que las puedan formular. En todo caso, si no tienen ninguna duda, listo, me comentan que no hay preguntas, ¿no? Hasta ahora. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Si ustedes tuvieran alguna duda más adelante, también la pueden ir mencionando en el chat y quizás en un siguiente bloque, al finalizar el bloque, lo podríamos absolver. Bueno, continuando con nuestro webinar del día de hoy, ingresamos al bloque 2,
titulado Los resultados del MPE enfocado en en el indicador de monitoreo y retroalimentación durante la sesión. Para ello, Raiza nos comentará acerca de este bloque. Adelante, Raiza. Entonces vamos a continuar. Igual esperamos sus preguntas en un momento cuando ya tengan dudas o de repente están todavía pensando las dudas. Pero queríamos comentarles que quizá, creo que Jessy ya lo ha mencionado, pero tenemos este proceso, este flujo en el que vamos a tener eh, distintas fases de análisis, ¿no? Primero vamos a iniciar con el análisis de resultados y luego la interpretación de los resultados en este bloque, ¿no? Y ya para el siguiente vamos a tener un diseño y aplicación a acciones concretas, ¿no? En grupos. Entonces, para comenzar con este bloque 2, quisiéramos que podamos hacer un ejercicio de lectura de los resultados, ¿no? Nuestras rúbricas, aquí quisiera, antes de comenzar, también aclarar que no son las mismas rúbricas de desempeño docente que quizá ustedes conocen a mayor detalle. Como hemos dicho, la finalidad de esta rúbrica no es medir el desempeño del docente, sino más bien es informar sobre el estado actual de las prácticas escolares en el país. Es una medición a nivel país, a nivel educativo y por estrato, ¿no? Que permite informar y orientar las decisiones en política educativa. Esta información se brinda a las diferentes direcciones, pero también hemos querido compartirla con ustedes. De hecho, se ha compartido en la data anterior con EBR, en regiones, y también hemos estado en Junín, pero sí es importante hacer esta diferencia entre las rúbricas. La finalidad, comprender la finalidad de las rúbricas es importante para poder entender también los resultados. En ese sentido, nuestra rúbrica igual tiene 4 niveles de desempeño, ¿no? El nivel 1, que es el nivel en inicio, que se caracteriza por formas no efectivas, ¿no? Del desempeño docente. El nivel 2 es un nivel básico del desempeño docente y el nivel 3 es un nivel bueno del desempeño docente. Finalmente, el nivel 4 es un nivel altamente efectivo y indica un nivel sobresaliente del desempeño docente. En nuestros resultados tenemos eh, estas 4 medidas, ¿no? Primero, porcentajes según niveles de la rúbrica, que serían estos números que se indican en las barritas de diferentes colores. Si vemos el 21.6, nos indica que hay 21.6 de las sesiones observadas, que en este caso el número total son 11.107 sesiones, ¿no? El 21.6% de estas sesiones se encuentran en un nivel en inicio, en el indicador, en este caso el ejemplo es de pensamiento crítico, ¿no? El 78.3 se encuentra en un nivel en proceso, ¿no? El desempeño docente en el indicador pensamiento crítico. Y aquí vemos que el 0.1% se encuentra en un nivel 3 y el 0.1% en un nivel 4. Igual este 0.1 es un redondeo, ¿no? Que creo que es un poco menos. Luego tenemos el porcentaje de los niveles efectivos de la rúbrica, ¿no? Que esto se da cuando sumamos el nivel 3 y el nivel 4. En este caso, decía que el nivel 3 debe ser menos de 0.1, solo que está redondeado, porque la suma de ambos nos da igual 0.1%. La suma del nivel 3 y 4 nos da este número que es el porcentaje de los niveles efectivos en la rúbrica. Luego lo podemos ver con otro ejemplo en el gráfico más grande. Luego tenemos los promedios de niveles de la rúbrica. Estos promedios nos permiten diferenciar mejor entre los niveles alcanzados, ¿no? Para comparar los ámbitos, para comparar los resultados según el ámbito y el nivel educativo, ¿no? Entonces, se presentan los promedios aritméticos de los niveles alcanzados en una escala del 1 al 4, ¿no? Y, por ejemplo, acá vemos que el promedio nacional del pensamiento crítico es 1.7,
1.79, ¿no? En el ámbito rural es 1.77 y en el ámbito urbano 1.8, 1.80. Entonces, esto, si bien a veces no hay diferencias significativas entre los ámbitos, ¿no? Sí nos permite tener una mirada un poco de la tendencia que están siguiendo, un poco más precisa con estos promedios aritméticos. Y los porcentajes según los criterios del indicador, que los van a ver no en este gráfico, sino en uno siguiente, que es este, ¿no? Estos son los criterios, entonces aquí se ven los porcentajes de los criterios. Ya los vamos a explicar también a detalle, pero básicamente se presenta el porcentaje de los docentes que cumplen con determinadas prácticas que integran las rúbricas. ¿Ya? Y hay un ejemplo de la lectura, por ejemplo, el 0.1 de docentes realizan preguntas abiertas y actividades que promueven que los estudiantes apliquen lo aprendido, analicen y clasifiquen la información o emitan juicios críticos, resuelvan problemas e investiguen. Eso es parte del criterio de actividades del indicador pensamiento crítico. Entonces, de esa manera, realiza la lectura y acá vamos a practicar estos conceptos que habíamos aprendido. Aquí vemos en este gráfico, vemos muchos números y muchas barritas, pero básicamente estos son todos los indicadores de la dimensión enseñanza-aprendizaje. Tenemos acá los 8 indicadores. Vamos a ver que se subdividen en 4 subdimensiones, ¿no? Las que quizá nos llaman más la atención porque hay más verdes son el uso eficiente de la sesión, donde vemos estructura de la sesión del aprendizaje, maximización del tiempo, y los de clima de aula, que son relaciones durante la sesión y manejo del comportamiento. También tenemos que a nivel país tenemos porcentajes efectivos y altamente efectivos, al menos de forma de alguna forma están presentes, ¿no? Los porcentajes. En el indicador maximización del tiempo vemos que ya está bastante logrado, tiene un 94.5% de efectividad. Aquí en esta columna vamos a poder ver la suma de los niveles 3 y 4, ¿no? En estructura de la sesión tenemos que es 45.6% de efectividad, es decir, la suma entre el nivel 3 y 4 es 45.6. En maximización del tiempo es 94.5, ¿no? Aquí en relaciones durante la sesión es 54.3, es decir, que la mayoría de docentes tiene un desempeño efectivo en este indicador. Igual aquí en manejo del comportamiento es 56.3. Y sí vemos que en estas dos dimensiones, que son aprendizaje constructivo y evaluación formativa, que quizás son las más difíciles de mover, ¿no? De mover prácticas, porque justamente son las que están estrechamente vinculadas a los logros de aprendizaje. Sí tenemos la preocupación de que las cifras de efectividad son bajas, ¿no? Y vemos que la mayoría de docentes sí se encuentran en el nivel en proceso, que es este nivel amarillito, ¿no? Que habíamos visto acá. Entonces, lo siguiente es, aquí vemos en cada barra el porcentaje de los niveles por cada indicador, ¿no? El nivel 1 ya hemos visto que son los rojos, ¿no? El nivel 2 en proceso serían las barritas amarillas, y el nivel 3 este verde, eh, no sé cómo llamarlo, verde agua, y el verde más oscuro es el nivel 4, el altamente. Y vemos que en estos indicadores, estos niveles de efectividad son bastante bajos, ¿no? En la, en la parte de aquí que dice promedio de los niveles de las sesiones observadas, tenemos este promedio aritmético que les decía que nos permite tener una mayor precisión, especificidad y poder comparar entre ámbitos y entre indicadores también, ¿no? Entonces, si vemos el indicador monitoreo y retroalimentación, el promedio aritmético está como entre el nivel 1 y el 2, ¿no? 1.86.
Y al final, en la columna, en la fila última, vemos el total de las observaciones, es decir, de las sesiones observadas, ¿no? La mayoría son 11.107 y en algunos casos se ha reducido la muestra porque el indicador puede que no aplique, ¿no? En el caso de este indicador no aplica en el nivel inicial, por eso hay menos sesiones, ¿no? Igual que el indicador de estructura de la sesión. Eh, no sé si hay a partir de esto alguna pregunta. Si vemos que algunos números tienen un guión, una estrellita o este asterisco, quiere decir que estos coeficientes de variación pueden ser mayores a 15, ¿no? Y eso de alguna manera hace que el resultado se mueva entre rangos un poco más amplios. Entonces puede como que tener una mayor desviación ese indicador, una mayor variación. Ujú. Sí, veo la pregunta, ¿se la pueden leer? Eh, ok, entonces damos lectura a la pregunta. Vemos una pregunta de Freddy Amaya. Eh, Él pregunta, ¿cuál es la fuente de los resultados nacionales que nos están presentando? Eh, Quizá Freddy se ha unido un poco después. La fuente es el monitoreo de prácticas escolares, es una medición que es estandarizada que se viene realizando eh, desde la UCE, desde la Unidad de Seguimiento y Evaluación. Y bueno, la fuente sería la muestra de este año, no, del año pasado, perdón, del 2024, que son 11.107 sesiones a nivel nacional, ¿no? Con representatividad a nivel nacional y a nivel inicial, primario y secundario. Esa sería la fuente, no sé si queda resuelta la pregunta. Eh, Eddie, ¿nos comentas? Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Los dejo con Sayuri. Buenos días con todos. Bueno, yo voy a continuar con esta parte de la presentación. Como les ha comentado Raiza, el diseño de esta herramienta que es el MPE ha considerado una revisión de literatura nacional e internacional y en ese sentido, todos los indicadores que forman parte de nuestra herramienta, de esta herramienta de la UCE para medir prácticas escolares, eh, son respaldadas por la literatura nacional e internacional como aquellos aspectos que van a influenciar en el logro de los aprendizajes, ¿no? En ese sentido, particularmente en este taller, en esta data que tenemos con ustedes, hemos elegido este indicador de monitoreo y retroalimentación durante la sesión de todos los indicadores que tenemos, ¿no? De los 14 indicadores. Este forma parte de la dimensión de enseñanza-aprendizaje y lo hemos elegido porque particularmente un buen monitoreo y una buena retroalimentación, lo que nos dice la literatura es que nos ayuda a potenciar los aprendizajes, ¿no? Entonces, un poco para recordar lo que también ya les venía mencionando Raiza, ¿cuál sería nuestra definición o qué medimos con este indicador desde el MP? Lo que medimos, lo que observamos es que cómo es que el docente monitorea el progreso del aprendizaje de los estudiantes durante la sesión, por un lado, y por otro lado, qué tipo de retroalimentación brinda a los estudiantes cuando estos tienen dificultades o presentan errores, ¿no? Entonces, retomando, considerando esta definición, tenemos en cuenta que los dos criterios que componen este indicador serían los siguientes. El monitoreo que realiza el docente del aprendizaje de sus estudiantes, por un lado, y por otro lado, el tipo de retroalimentación del aprendizaje que brinda el docente a sus estudiantes cuando éste presenta dificultades. ¿No? Es importante señalar, tal como también les mencionaba Raiza, que nuestros indicadores y particularmente este indicador de monitoreo de retroalimentación está alineado al marco del buen desempeño docente, ¿no? Específicamente a la competencia que habla de la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Y aquí se menciona dentro de las capacidades que conforman esta competencia, el uso de una variedad de estrategias que van a permitir hacer un monitoreo sistemático, permanente de el progreso de los estudiantes y que además va de la mano con una retroalimentación
que va a dar insumos a los estudiantes a partir de un análisis de las evidencias de aprendizaje para que éste pueda saber cómo mejorar sus dificultades, ¿no? Entonces, estamos alineados al marco del buen desempeño docente de este indicador y además estamos alineados a otro documento clave que tienen los docentes, que es el currículum, ¿no? Donde se menciona que toda evaluación de aprendizajes debe hacerse desde un enfoque formativo, ¿no? Considerando nuevamente el monitoreo sistemático y permanente que va a hacerse a través del análisis de las evidencias de aprendizajes y que debe llevar a una retroalimentación de calidad y efectiva que le permita al estudiante saber cómo mejorar las dificultades a las que se enfrenta. Entonces, dicho esto, le doy pase nuevamente a Raiza. Bien, entonces, eh, para conocer cómo estamos en este indicador, ¿no? Ya Sayuri les ha explicado no solamente la definición del indicador, sino también que está alineado al marco del buen desempeño docente y de alguna manera recoge aspectos que promueve también el CNB. Y entonces, para conocer este detalle del indicador, vamos a recordar cuáles son los dos criterios, ¿no? El primer criterio es el tipo de monitoreo que caracteriza la sesión. En este caso, eh, nosotros observamos una sesión, una hora pedagógica, ¿no? Entonces, en los 45 minutos se eh, ve cuál es el monitoreo que ha caracterizado a esta práctica del docente, ¿no? Vemos que en el 2% de las sesiones observadas, ¿no? Ya hemos dicho que han sido aproximadamente 11.107 sesiones, entonces en el 2% de estas 11.107 sesiones no se realiza monitoreo, es decir, el docente no realiza estas preguntas para indagar cuál es el proceso que está siguiendo el estudiante, no sabe si ha entendido la actividad, no sabe, no recoge esta información en la sesión, ¿no? No se le ve haciendo esta práctica que debería ser constante, ¿no? En el 92% de estas 11.107 sesiones, vemos que el monitoreo se realiza, sí, pero de una forma superficial. ¿Qué significa que se realice de una forma superficial? Que el docente solamente va a verificar si los estudiantes han entendido la actividad. Entonces, ¿qué tipo de preguntas va a hacer? Va a decir cómo entendieron, ¿no? Va a esperar que los estudiantes digan sí o no y ahí va a acabar la interacción, ¿no? Va a preguntar, por ejemplo, si han finalizado la actividad, ¿no? O si han llegado a la respuesta, ¿no? Puede haber alguna pregunta sobre qué te salió, cuánto te salió, terminaste la actividad, ¿no? Ese es el tipo de indagación que va a hacer el estudiante para recoger información sobre cómo está entendiendo el estudiante o progresando en sus aprendizajes. Entonces, esta retroalimentación la ubicamos, le hemos puesto amarillito porque la ubicamos todavía en un estadio del nivel 2, ¿no? De una práctica en proceso. Y digamos de que de este criterio la parte que sería efectiva o la forma de monitorear que sería efectiva sería el monitoreo que se realiza indagando sobre la comprensión y el progreso que ha tenido el estudiante en lo que está realizando, ¿no? En el desarrollo de sus aprendizajes. Entonces, en este tipo de sesiones, en este 6% de las 11.000 sesiones, lo que hemos observado es que vemos a un docente que sí está frecuentemente preguntando, ¿no? Eh, ¿cómo realizaste esto? ¿Cómo llegaste a esta respuesta? ¿De qué manera te salió esto? ¿Por qué crees que ha sido así? ¿No? Va a realizar este tipo de preguntas un poco más eh, que enfatizan el proceso que está siguiendo el estudiante para poder llegar o lo va a problematizar con a través de algunas situaciones, ¿no? Va a decir, ¿y qué pasaría si haces esto? ¿Qué pasaría si acá le agregas tal cosa? ¿Cómo lo desarrollaría? ¿No? Va a haber este tipo de interacción entre el docente y estudiante. Y eso solamente está pasando en el 6% de las sesiones. Eh, y luego tenemos el otro criterio, que es a partir de esta información que ha recogido el docente, que es ese monitoreo que realizó, cómo
asiste al estudiante, cómo lo apoya pedagógicamente para poder resolver sus dudas, sus errores o sus dificultades en la sesión, ¿no? Vemos que en el 15% de las sesiones no se brinda ningún tipo de retroalimentación, ¿no? En el 83% vemos que la asistencia del docente o la retroalimentación que brinda es superficial, es decir, señala directamente la respuesta, ¿no? Le indica directamente si esta respuesta es correcta o incorrecta, o frente a una dificultad que tenga el estudiante, el docente va a repetir la explicación, ¿no? Sin adaptarla. Es decir, si ya hizo una explicación, el estudiante se quedó con la dificultad, él repite la explicación, lo cual no sería tan efectivo, ¿verdad? Porque el estudiante va a mantener la misma duda. Y en el 2% de las sesiones, sí brinda retroalimentación descriptiva, ¿no? O intenta hacerlos reflexionar mediante pistas, mediante preguntas, y no lo logra, o más bien sí ofrece más pistas, preguntas, hace repreguntas y logra que el estudiante llegue a esta respuesta. Estas tres las hemos agrupado en lo que serían categorías efectivas de la retroalimentación, ¿no? Porque al menos la descriptiva le permitiría al estudiante tener información necesaria para poder llegar a un proceso por sí mismo en una situación posterior, ¿no? Y si vemos lo que solicita la rúbrica es que ambas cosas se cumplan en conjunto, tanto que el monitoreo sea efectivo como que la retroalimentación sea efectiva. Y en este caso, ambas prácticas solamente se dan en el 1% de las sesiones, que son las que están en el nivel 3 y 4, como hemos visto aquí, ¿no? Entonces, en el 1% de las sesiones sucede que eh, 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 existe estas prácticas efectivas. Entonces, si quisiéramos caracterizar qué es lo que observamos en una sesión promedio, ¿no? Que entramos a ver del MP, sucede que si ustedes ingresaran a un aula como especialistas, eh, ¿qué evidencias encontrarían sobre cómo el docente monitorea el aprendizaje y ofrece retroalimentación a los estudiantes? Si bien el docente observado realizaría monitoreo, solo verificaría si los estudiantes o las estudiantes han entendido lo que tienen que hacer o han terminado con la actividad. Si los estudiantes presentaran alguna dificultad o error, el docente les brindaría la retroalimentación indicándoles la respuesta correcta directamente sin indagar por el origen del error o el proceso que ha realizado el estudiante para llegar a esa respuesta. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la práctica más común, ahora nos toca, a partir de esta revisión, ¿no? que ya en los grupos vamos a realizar de manera más precisa, vamos a tener un tiempito para poder analizar este detalle. Acá les hemos compartido el detalle de lo que tiene la rúbrica en este indicador, para que podamos analizar este gráfico, ¿no? Eh, Vamos a poder analizar y vamos a poder realizar la actividad 1. Aquí les dejo con las pautas para la actividad 1 que las va a brindar Sayuri. Bien, entonces vamos a pasar a la primera actividad luego digamos, la exposición que hemos hecho de los resultados generales del indicador de monitoreo y retroalimentación, con los 10 criterios que los componen. No, el objetivo que tenemos en esta actividad, para que la tengan claro, es llenarles un espacio para que ustedes puedan profundizar en su análisis sobre los resultados de este indicador en particular, ¿no? Y lo van a hacer, este análisis, en base a los criterios del indicador, ¿no? Los dos criterios que son monitoreo y retroalimentación, como ya bien hemos visto, ¿no? Como preguntas guías para esta actividad tenemos las siguientes. La idea es que respondan, los vamos a agrupar vamos a conformar algunos grupos, y van a responder a a las siguientes preguntas. ¿Qué significa que en la mayoría de sesiones los docentes realicen un monitoreo superficial con los estudiantes? ¿No? ¿Qué nos dice la rúbrica de qué sería un monitoreo superficial?
¿En qué ayudaría que el docente recoja información sobre la comprensión y el progreso de sus estudiantes? ¿Y en qué medida esto está ocurriendo desde lo que ustedes conocen directa o indirectamente en su región Junín? ¿No? Entonces, esta primera pregunta alude al primer criterio, que es el monitoreo, y tenemos una segunda pregunta referida al segundo criterio, que es la retroalimentación, donde van a responder a qué significa que en la mayoría de sesiones los docentes brinden una retroalimentación superficial a los estudiantes, ¿no? ¿Qué nos dice la rúbrica? Ahí tiene la descripción de qué implica una retroalimentación superficial, sobre qué estarían recibiendo los estudiantes de parte de sus docentes, y también en qué ayudaría, ¿no? Que la retroalimentación que brinden los docentes lleve a los estudiantes a reflexionar sobre el razonamiento que han empleado para resolver determinada actividad, ¿no? Y también desde lo que ustedes conocen, directa o indirectamente, porque sabemos que no necesariamente todos han ido a aula, acompañan directamente a los docentes, pero desde lo que ustedes pueden haber, desde la información que ustedes manejan, ¿no? Saber en qué medida esto estaría ocurriendo, se estaría replicando también en sus regiones. ¿No? Entonces ahora vamos a pasar a grupos, van a tener para eso dos materiales para este trabajo. La rúbrica que les mencionaba Raiza, que les mostraba Raiza hace algún momento, ¿no? Donde están los criterios, las descripciones de los criterios. Y por otro lado, la diapositiva específica donde salen los resultados de este indicador, ¿no? Estos serían los dos materiales. Les decía, el gráfico con los resultados y el otro sería este de aquí, que es la rúbrica con las descripciones de qué sucede en cada nivel, ¿no? En el indicador de monitoreo de retroalimentación. Entonces, ahora sí vamos a pasar a grupos, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me confirman, por favor, si recibieron los archivos? Sí, sí, se ha recibido y se puede abrir. Muchas gracias, Alberto. Listo, entonces ahora ya podrían, con los materiales, ya podrían pensar en estas dos preguntas, ¿no? Tengamos unos minutitos para pensar y luego ya podemos abrir nuestros micros y compartir de forma interna en el grupo. Acá somos 7, así que nos podemos escuchar todos fácilmente. Si me permite, Claro, sí, chicos, son libres de hablar, de compartir. La idea es, de estos grupos pequeños es poder compartir, justamente. ya. Bien, aquí la pregunta manifiesta qué significa que en la mayoría de sesiones, los docentes realicen un monitoreo superficial con los estudiantes. Si no vamos a los resultados según los criterios del indicador, cuando manifiestan que es superficial, dice que el docente busca verificar si ha entendido la actividad, solamente si ha entendido la actividad, y si ha finalizado o ha llegado a la respuesta. Es decir, el docente verifica solamente el logro de una meta, ¿no? No indaga más, es solamente verificar, ¿no? Hasta ahí es donde el docente de manera muy, muy superficial no escarba mayor información de los procesos cognitivos, procesos mentales u otros que puedan haber tenido los estudiantes para lograr a llegar al resultado. En esta primera pregunta, Muy bien, Alberto, ¿seguimos o...? muy Ujú, bien. ya, correcto. Muy buena apreciación. De hecho, es justamente lo que se describe, ¿no? A ver, ¿qué más quiero decir? Nos quedó claro lo que mencionaba nuestro compañero Alberto sobre qué significa que los docentes realizan un monitoreo de forma superficial. ¿Qué piensan los demás? Sí, muy buenos días, con el saludo cordial. ¿Se me escucha, por favor? Sí, buenos días. ¿Tu nombre? Mauro. Mauro. Muy bien, Mauro, bienvenido. Sí, en cuanto a la primera pregunta, también creo que significa que el docente todavía no está comprendiendo su rol como docente de acuerdo a digamos, al modelo pedagógico actual, porque el docente no está, recogiendo información que permite identificar las limitaciones, fortalezas, logros que está alcanzando para poder dar, en sí una ayuda, ¿no? O orientar a mejorar sus competencias del estudiante en relación a la primera pregunta. Muy bien, Mauro.
Está correcta la lectura entonces que han hecho Alberto y Mauro. Ahora quizá podemos pasar a la siguiente. ¿En qué ayudaría que el docente recoja información ya no solamente del logro de una meta, como ha dicho Alberto, ¿no? No solamente de forma superficial, sino de la comprensión y el progreso de sus estudiantes? ¿En qué ayudaría esto? Sí, en relación a ello, bueno, la labor del docente es determinar los logros y las dificultades que tiene el estudiante. Para ello tiene que adecuar la estrategia necesaria, adecuada, para eh, recoger información, como se dice ahí, ¿no? Si no lo hace, si solamente se fija en el logro, en el cumplimiento de las tareas, no se va a dar cuenta en el proceso cuáles son las debilidades o las fortalezas que tienen los estudiantes para poder intervenir. Básicamente ello, ¿no? Sea complementar. Bien, y alguien, quizá Beatriz o Raquel, quiero escuchar también a las mujeres, ¿me podrían compartir en qué medida ocurre esto en la región Junín? ¿En qué medida ocurre que el docente pueda recoger información sobre la comprensión y el progreso de sus estudiantes? ¿Qué observamos usualmente cuando vamos a visitar aulas en Junín? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Bien. En nuestra región Junín se observa que este hecho ocurre con mucha frecuencia, pues muchos docentes aún priorizan el cumplimiento de actividades más que la verificación del proceso de aprendizaje. Sin embargo, en los últimos años, con las capacitaciones y el acompañamiento que se les ha podido brindar, se viene fortaleciendo el uso de algunos instrumentos de observación, el registro de evidencias, pero todavía ocurre con mucha frecuencia. Bien. ¿Tu nombre, disculpa? Beatriz de la UGEL Tarma. Beatriz, muchas gracias por tu participación. Excelente. Entonces, nos dice Beatriz que sí se observa todavía que algunos docentes están centrados, ¿no?, en esta verificación de si logró, de si terminó la actividad. A veces cosas muy básicas como entendieron, sí, ¿no? Entonces, que todavía estamos en la lucha por eh, recoger esta información un poco más profunda, ¿no?, sobre lo que están entendiendo los participantes. ¿Alguien levantó la mano? ¿O- Buenos días. Buenos días, Me Raquel, te logra, escuchamos. ¿qué tal? Buenos días con toda la sala. Bueno, tengo un poquito de dificultades con la conexión. Bueno, la participación es la siguiente, ¿no? Si bien es cierto, todavía se observan muchas dificultades en el proceso de recojo de información sobre los aprendizajes de los estudiantes. Podemos percibir entonces que todavía no se ha logrado comprender, ¿no?, el enfoque formativo de la evaluación, cuál es la mente y por qué tenemos que monitorear para recoger la información, ¿no?, cómo van trabajando los estudiantes, ¿no?, y qué tendríamos que hacer una vez que recogemos la información, el proceso de la retroalimentación. Entonces, quizás eso todavía falta fortalecer en los maestros, estamos en ese trabajo, ¿no? El tiempo quizás en esto, justificación de los maestros, es lo que a ellos les impide realizar un buen monitoreo para recoger la información y dar la correcta y adecuada retroalimentación. Esto todavía hay que seguir trabajando, es un proceso, maestra, y creo que todos enmarcados en esta misma línea vamos a lograr pues, que los maestros comprendan y puedan realizar un buen proceso de evaluación formativa. Perfecto, Raquel. Justamente los resultados que estamos mostrando nos permiten ver específicamente en qué nos está faltando. Hay cosas que estamos logrando, ¿no? Digamos que los maestros, los docentes, no es que no se acercan, en la mayoría, 92% se acercan a indagar por qué está haciendo el estudiante. Lo que nos falta es que esa indagación no sea superficial, ¿no? Entonces, de esta manera, con estos con resultados un poco más desagregados, nuestra misión desde la oficina
al menos es poder acercarnos y ver exactamente qué ya logramos y qué nos está faltando, ¿no? Entonces estamos todavía en ese camino que es arduo, pero creo que estamos ahorita conociendo y que ustedes fortalezcan sus capacidades en cómo entender esta información es un super plus porque les ayuda también a orientar, como dice eh, Raquel, ¿no? En dónde todavía nos está faltando. Ya. Ahora, si vamos a la siguiente barra, ya hemos creo desagregado todo lo de la primera barra, pero ahora vamos a la siguiente, ahí me está ayudando Alberto, es mi asistente aquí en este grupo. Eh, y vemos que dice el tipo de retroalimentación, ¿no? Primero que quisiera mencionar que nosotros vemos que cuando hay una dificultad, duda del estudiante, generalmente lo que hace aquí el monitor es va por diferentes espacios del aula, ¿no? Viendo cómo están desarrollando la actividad y ve también que el docente se acerca a las personas. Entonces, en ese momento se recoge esta información de la retroalimentación. Obviamente no se acerca de una manera disruptiva, ¿no? Porque si no interrumpe de alguna manera el proceso de retroalimentación, pero sí va a escuchar este diálogo que hace el docente cuando detecta que algún estudiante está teniendo una dificultad, error o pregunta. También puede ser una pregunta en plenaria, puede ser que el estudiante se haya quedado sin avanzar y en ese momento el docente se acerca a brindar retroalimentación, ¿no? Entonces, vemos que dice la pregunta, ¿qué significa que en la mayoría de sesiones los docentes brinden una retroalimentación superficial a los estudiantes? ¿Quién me puede ayudar? Quizá Elder, quizá Gio. Bien, en relación a esta pregunta, cuando el docente brinda una retroalimentación superficial, como podemos apreciar, solamente él señala la respuesta de manera directa, ¿no? O indica que es correcta o incorrecta, no profundiza nada, o repite la explicación sin adaptarle, es decir, ya realizó una explicación inicial, como tampoco no tiene información, porque yo pienso que hay coherencia entre el monitoreo de manera superficial. Por lo tanto, sin información no puede adaptar una explicación de manera coherente. Entonces, estas son las limitaciones que presenta y las características de la retroalimentación superficial. Bien. Mauro, ¿qué opinas de lo que ha mencionado Alberto? Sí, considero que hay bastante coincidencia analizando las dificultades, ¿no? Que es un... Hola Mauro, no te estamos escuchando, creo que se te cortó el audio. Mauro, Sí, sí, que tenía dificultades en no te cuanto... preocupes, aquí te estamos esperando, ansiosos por tu respuesta. Ajá, y creo que lo que ha mencionado también coincide, ¿no? En nuestra región y que el reto está en poder establecer algunas estrategias para ir identificando las causas y las consecuencias y sobre todo el planteamiento de alternativas de solución. Bien, entonces, y ahora vamos a pasar a las siguientes preguntas. ¿En qué ayudaría que el docente brinde retroalimentación que lleve a los estudiantes a reflexionar sobre el razonamiento que han empleado para resolver determinada actividad? ¿Puedo participar? Por supuesto. Beatriz, sí. Así es. Una retroalimentación que fomente la reflexión permitiría a los estudiantes comprender el porqué de sus aciertos o errores. También les ayudaría a fortalecer sus estrategias cognitivas y además también desarrollar un aprendizaje más autónomo y crítico. También les ayudaría a ganar confianza en sus capacidades para que ellos puedan mejorar de manera continua. Muy bien, Beatriz. Justo esas cosas que has mencionado, aspectos, por ejemplo, de la confianza, los aspectos que refuerza un aprendizaje más autónomo, ¿no? Justamente son los elementos importantísimos que señala que debe promover la evaluación formativa, ¿no?
y que justamente son como los condimentos esenciales para que podamos tener retroalimentación efectiva, esta que permite al estudiante por sí mismo en una futura ocasión donde se ve retado, donde presenta la misma dificultad, ¿no? A poder resolver por su cuenta, ¿no? A no necesitar del apoyo del docente en una situación similar. Eso es lo que buscamos que un estudiante a futuro logre, ¿verdad? Listo. Y quisiera eh, que Raquel me pueda comentar cómo, si vemos que esta práctica, ¿no? De brindar retroalimentación que promueva la reflexión sucede en la región. ¿Qué tan frecuente es? ¿La ha podido ver de repente en algunas prácticas, en algunas buenas prácticas en las que haya visto en aula? ¿No? Bueno, en realidad es muy poco, lamentablemente no se llega a un buen porcentaje de docentes que logren este tipo de retroalimentación que es muy importante. La mayoría se queda en la descriptiva quizás y en la elemental, ¿no? Esto, como le digo, quizás falta poder fortalecer a los maestros en los tipos de pregunta que puede ir fomentando en los estudiantes para poder llegar a una retroalimentación por reflexión, ¿no? Otro aspecto también es que el socioconstructivismo, que todavía no se llega a trabajar también al 100%, quizás todavía limita un poco, ¿no? Todavía tenemos sesiones en algunos aspectos donde solamente se ve una interacción docente-estudiante, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que giran en torno a una buena retroalimentación y que todo en realidad suma para poder llegar a poder dar el andamiaje, la retroalimentación efectiva a los estudiantes. Bueno, en mi participación, y sé que vamos a seguir trabajando en ello, en las estadísticas, los resultados de los monitoreos así lo demuestran. Todavía hay un trabajo por hacer en ese tipo de retroalimentación por descubrimiento y reflexión. Es todo. Gracias, Raquel. Genial. Entonces, creo que ya quedan. Ya, bien. Entonces, ya vamos a cerrar esta primera actividad. Creo que el objetivo se ha logrado porque he escuchado participando a Raquel, a Beatriz, a Alberto, también a Mauro, ¿no? Que ahorita, ay, no lo veo, ya ahí está. También a Mauro, y creo que las apreciaciones que han dado son bastante ajustadas a lo que indica la información del indicador, que es un poco el objetivo que podamos aprender a leer este tipo de resultados que a la vista y por la cantidad de información que tiene puede ser un poco complejo, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente paso. Le pido a Mauro un ratito, no sé si puedo yo compartir el PPT. Sí, dejo de compartir. A ver, un ratito, sí, por fin, para Ya, poder. ya dejé de compartir. Voy a ir al PPT y voy a ir a la actividad que nos toca, que es esta actividad 2. Digo, la actividad 1, perdón, del bloque 2. Ya. Entonces, ahí podemos ver todos el PPT. Sí, ¿verdad? Sí, se aprecia. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente lo que había indicado Mauro, si no me equivoco, conocer estas causas y efectos, ¿no? Entonces, el objetivo es que puedan identificar, primero, en estos resultados que ya hemos compartido, que ya los conocemos bien, los hemos podido leer,
identificar el nudo crítico. ¿Cuál sería un hallazgo, una dificultad que nos estaría generando, o sea, cuál sería la dificultad central de este, de este, de este gráfico, ¿no? De estos resultados que estamos presentando? ¿Cuál sería el nudo crítico que estamos identificando, el problema que estamos identificando en estos resultados? Necesitamos priorizar uno en el grupo, un problema, ya sea si quieren quedarse con un problema vinculado a monitoreo o un problema vinculado a la retroalimentación, identifiquemos uno y hagamos este esquema. Yo voy a tratar de compartirles el link de Miro, pero si es que no se puede, podemos trabajar este mismo esquema en un Word, no hay problema para poder avanzar. Entonces, ¿cuáles son las preguntas guía? Aquí les dejo las preguntas. ¿Qué nudo crítico identifican de los resultados del indicador monitoreo y retroalimentación durante la sesión? Y elaboramos un árbol de problemas con las causas y consecuencias. Ahora les voy a compartir por el chat el link y me cuentan si pueden entrar. Hola, disculpe, ¿pudieron entrar? Quizá me escriben por el chat sus correos para poder compartirles el esquema. Aló, señorita, he ingresado, pero solo aparece como una pantalla, A pero ver, no hay el muéstrame, esquema que nos has mostrado. muéstrame qué te sale, Mauro. Quizá me pueden compartir su correo por acá y les puedo como dar el acceso más fácilmente. Me lo comparten por el chat y les puedo dar el acceso. Ah, ya, tienes que poner, ¿Cómo dice? bájale el zoom, o sea, con tu mouse bájale el zoom, trata de buscar. Sí, bájale. ¿No sale el esquemita? No, más bien te envío mi correo, ¿no? Ya, a ver, sí, envíame tu correo. Mauro, ¿te llegó la invitación al correo? Ah, ahora lo compruebo, a ver. Mi correo. No, no me ha llegado. No, si no, Mauro, ¿dónde estás? En donde me compartiste la pantalla, Miro. Sí. Me compartiste una pantallita, ¿verdad? A ver, compártemela para Ujú. ayudarte y tú vas a ir copiando las respuestas de todos. Pon, pon ahí nuevo esquema. Hay una parte donde dice nuevo esquema. Mejora tu plan. ¿Se ve mi Y menú, pantalla? menú principal. Sí, menú principal. Mejora mi... Y acá, ¿no? Al costado de Untitled, ahí donde está el foquito, arriba, dice Miro, ajá, en los tres puntos, tablero, nuevo tablero. Ahí pon árbol de problema arriba donde dice buscar plantillas, pon árbol de problema. Bien, agarra el primero y pon usar. Usar plantilla. Listo. Ahí ponemos. Entonces, el nudo crítico lo ponemos en medio. Ya. Todos, por favor, abrimos los micros y vamos conversando. ¿Cuál sería el nudo crítico que podemos identificar en estos resultados? Pongámonos de acuerdo sobre cuál sería. Mauro nos va a ayudar escribiendo y compartiendo el árbol. A ver, quizá Alberto nos puede ayudar identificando el nudo crítico. El nudo crítico
podría estar, uno, a que existen docentes que no realizan el monitoreo, otros que hacen el monitoreo de manera superficial, o hay que desglosarlo a partir de ello. Yo diría que en conjunto, los 7 que estamos acá, ¿no? Definamos cuál sería el nodo crítico, ¿no? Conversemos, propongamos uno, pero en realidad debería quedar solamente uno para de ese ver las causas y los efectos que tendría en los aprendizajes de los estudiantes. Ya, Definamos la entre todos definición cuál sería. del nudo crítico va a ir en la parte del problema. Perfecto, sí, ahí va el nodo. Ya, ok. Señorita, podría ser que la metodología que utilice el docente no responda a un enfoque por competencias. Puede ser un poco más preciso, quizá, por ejemplo, a, a qué metodología nos referimos. La metodología para recoger información y brindar retroalimentación, ¿no? Algo así podría ser. Ah, claro, más preciso, sí. Ajá, hagamos que nuestro nudo crítico sea preciso para saber a qué problema estamos identificando. A ver, quizá Beatriz, Raquel nos pueden ayudar también. Mm, Disculpe, Sí, de acuerdo a lo que, bueno, a mi opinión, podría ser el nudo crítico tal vez que los docentes realizan un monitoreo y una retroalimentación mayormente superficial, lo que impide identificar con claridad los avances y dificultades del estudiante. sí, me parece que está preciso. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opina Raquel? ¿Qué opina Mauro? ¿Qué opina Alberto? Sí, me parece bien si es a nivel del problema central el monitoreo insuficiente o superficial del aprendizaje de los estudiantes durante la sesión, también más o menos así, ¿no? Ujú. A ver, ayudámosle a Mauro en la redacción entonces. Dictémosle a Mauro cómo Mm, podríamos redactar el nodo crítico. a, a ver, yo les doy mi idea, ¿no? Y de repente por ahí las otras, no sé, monitoreo insuficiente o superficial eh, del aprendizaje de los estudiantes durante la sesión. Esa es una. A partir de ello, no sé, también he escuchado de la colega que también semejante, ¿no? Si lo podemos poner con nuestras propias palabras, o sea, en vez de superficial, insuficiente, está bien también. Eh, Igual superficial abarca muchas más cosas, ¿no? Porque ya hemos visto cómo es el monitoreo superficial, pero no sé qué opinen, cómo queremos precisarlo. A ver, avancemos, chicos, porque tenemos hasta las 12:10 para esta actividad. Chicos y chicas, hemos puesto como nudo crítico monitoreo superficial del aprendizaje de los estudiantes. Nos vamos a quedar con ese nudo crítico. Sí, considero que sí está asociado a lo que hemos ido contestando a las preguntas. Ok. Entonces, vamos pensando en cuáles serían las causas de este monitoreo superficial. ¿Qué estaría originando? ¿Qué pasa? ¿Qué hace, qué desencadena que la práctica del docente sea superficial al recoger esta información? Uno, que no se está empoderándose del currículo, del enfoque por competencia. Ya, entonces, falta de conocimiento, de dominio, Del ¿cómo dominio. sería? Limitaciones en el empoderamiento del currículo, Ya, justamente eso. limitaciones. A ver, Mauro, para que podamos verlo, también puedes dar un poquito de zoom. Haces como un zoom
en donde estás escribiendo. Ajá, perfecto. Y baja. Haces zoom y baja la flechita. Perfecto. Limitaciones de parte de los docentes, ¿no? Hay que Ujú. dejar claro de parte de quién. ¿Qué más? ¿Qué otra causa? Acá tenemos para llenar muchas causas, así que todos pueden aportar en una causa. Bien, podría ser la falta de capacitación docente en estrategias de monitoreo del aprendizaje del estudiante durante la sesión. Ya, bien. Ujú. Ya, entonces falta de capacitación docente en estrategias de monitoreo en el aprendizaje de los estudiantes durante la sesión. Una de las causas podría ser falta de estrategias pedagógicas claras para el monitoreo y retroalimentación formativa. Hola, Beatriz, ¿puedes repetir, por favor? No te capté bien. Ok, les decía si podría ser falta de estrategias o bueno, estrategias claras podría ser para el monitoreo y retroalimentación formativa. Ya. Otro aspecto, disculpe, sin participación, por favor, Sí, a ver, es el anotamos lo aspecto que dijo de Beatriz la primero. planificación. Se me va a cortar la línea. Ah, ya, sí, cuéntanos. Lo escribo yo en Sí, el le chat. decía respecto a la planificación, ¿no? Como sabemos, es necesario también considerar dentro de la planificación el proceso de monitoreo y acompañamiento a los estudiantes. Y muchas veces esto no se considera en el proceso de la planificación, entonces no le dan el tiempo suficiente para poder desarrollar esta actividad tan importante dentro del aula. Entonces, las actividades están saturadas en otro campo, en otro aspecto, y no le destinan tiempo para el proceso del monitoreo. Eso sería mi participación. Gracias, Raquel. Lo apunté en el chat para que pueda eh, anotarlo también Mauro. De Beatriz me faltaba anotar. Si puede repetir, era Beatriz, limitación. sí, tampoco no la anotamos la de Beatriz. A ver, Beatriz, por favor, ayúdanos. Le decía falta de estrategias para el monitoreo y retroalimentación formativa. Gracias. Falta de estrategias de monitoreo. Y retroalimentación formativas. Falta de implementación será, porque en sí habrá esas estrategias, ¿no? Sino la cuestión es que no se implementan. ¿La agrego? Ya, a ver, anotámoslo. En falta, a veces dicen falta es ausencia total. No sé si pueden poner limitaciones en la implementación. Ya, O- claro, algo no es que no exista, sino que ¿qué otras causas podemos identificar? ¿Por qué un docente no recogería
eh, esta información necesaria para poder entender cómo está comprendiendo el estudiante. ¿O por qué lo haría de esta manera eh, Otro superficial? es el rol del docente. Todavía no interioriza el nuevo rol que le toca jugar, que él se hace nuevo protagonista, ¿no? De todo el proceso educativo, cuando él ya no debe ser el protagonista, sino debe ser el facilitador. No interioriza el nuevo rol que le toca desde el enfoque por competencias. No interiorización, o cómo le pondríamos. Entonces, mm, ¿qué sería? A ver. Limitado entendimiento, limitada interiorización del rol protagonista que debe tener el estudiante. Sí, se entiende limitaciones en el empoderamiento del rol que debe cumplir el docente en el marco del enfoque por competencias, o más bien podríamos resaltar más bien lo que decían de que el estudiante debe ser protagonista, ¿no? La interiorización, creo que, del rol, ¿no? Podría ser, que debe cumplir el docente. ¿Qué más? ¿Consideran que puede haber algunas creencias del docente respecto a estas prácticas de monitoreo y retroalimentación? También puede ser, como dice usted, un predominio de una práctica convencional al recojo de información del docente, ¿no? El docente ya no promueve con repreguntas, así, sino él quiere, su acompañamiento es más de dar respuestas acertadas, respuestas falsas, ¿no? Seguimos Ujú. estudiando. Ujú. Ya, entonces, predominio del enfoque tradicional. Listo. A ver, todavía nos quedan dos casillas para las causas, pero vamos también pensando en los efectos. ¿Qué consecuencias creen que tiene esta práctica en, en, en cómo se entienden, cómo se mejoran los logros de aprendizaje? ¿Qué consecuencias podría tener? Con Beatriz, Raquel, Al- Alberto. A ver, una de las consecuencias o efectos podría ser el bajo nivel de comprensión por parte de los estudiantes. A ver, Mauro, lo que puedes hacer es hacer perdón, minimizar e irte a los posits ajá, irte a los posits verdes con la flechita, o sea, ojalá el cursor para arriba
Mauro, ahí quizá ponle en título, ponle árbol para que no se te pierda y ve si puedes ajá, ponle árbol y ve si puedes poner compartir y nos pasas el link por el grupo. Por favor, me indica cómo compartir. Ya, Ahí hasta al ahí he costado llegado. de tu nombre dice, Compartir. ajá, compartir y dice copia el enlace de invitación. Ay, Ya. perdón, antes cualquier persona con el enlace ahí abajito puedes cambiarle. Sí, acá. Ajá, y a ver, editor, a ver, pon. Ah, no te deja, ¿no? ¿Te deja editor? Acá No. pongo Ujú. sin acceso. Ya, no importa, Visualizador déjalo ahí, mentalista. déjalo ahí. Sin acceso. Ya. Sí, y a ver, Puede pon editar. copiar el enlace, pon copiar el enlace, ajá. Y ahora sí lo pego en el chat de nosotros. Sí, ajá, a ver si nos sale. Así de extenso, ¿sabe? Sí, a ver. Ya. Ok. Listo. Gracias. Sí, sí nos sale, a mí sí me deja entrar. Y sí me deja editar. Ya. Igual síguenos compartiendo el bolito. Ya. Nos falta pensar en las consecuencias que tendría este monitoreo superficial que se realiza. Bien, ahí ya podemos ver, entonces nos vamos a la parte de arriba para ya comenzar con los efectos, con las consecuencias de lo que implicaría tener un monitoreo superficial. Pero vamos a un costadito con el cursor. Ujú. Arriba. Por ahí dijeron eh, baja comprensión de los aprendizajes, dijeron. Ya, bajo nivel de comprensión de los estudiantes de sus procesos de aprendizaje. Ya. A ver, pensemos si yo soy un docente, que monitoreo solamente preguntando, bueno, preguntando si llegaron a la respuesta, ¿no? Si llegaron a la respuesta, si entendieron y me dicen sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Escasa identificación de información podría ser. Perfecto, también, eso es lo que, si yo no sé, si yo no recojo información sobre cómo están entendiendo de los logros, de los avances de los estudiantes, ¿no? Ujú. De los logros y dificultades que presentan los estudiantes Ujú. durante el proceso de aprendizaje, por decir. Cuando decimos limitaciones en el desarrollo de habilidades, ¿a qué nos referimos? ¿De habilidades de quién? Quizá podemos precisarlo un poquito más para poder entenderlo. Eh, Quizá Beatriz, Raquel nos pueden ayudar. Ah, ya, bien, ahora sí se entiende mejor el efecto.
Eh, Beatriz, Raquel, ¿nos pueden ayudar con los dos o tres efectos últimos? La desmotivación de los estudiantes por el aprendizaje podría ser una de las consecuencias. Sí, por qué podría haber desmotivación? La desmotivación, o sea, que no estén interesados en querer aprender cuando ¿Puede no. mostrarme de nuevo, por favor, las causas para poder sacar las consecuencias? Sí, a ver, mientras Mauro va como cristalizando su idea también. Desmotivación de los estudiantes. En qué sentido habría desmotivación? O sea, yo creo que sí, pero hay que especificarlo un poco más. La desmotivación del estudiante sería por falta de acompañamiento Ya. de parte del docente. Desmotivación del estudiante para entender sus dificultades en qué sentido? Por la falta de Mm, acompañamiento, ¿no? Podría ser. si es por falta de acompañamiento de parte del docente, que ya ahí se está entendiendo de que el docente le da el respaldo, ¿no? Motivacional para que ellos sigan en predisposición para seguir aprendiendo. Ujú. Bueno, eso más o menos para la forma. A ver, anotamos ahí mientras Beatriz va pensando. ¿Podría ser escaso desarrollo en el pensamiento crítico reflexivo en el estudiante? Lo habíamos considerado en limitaciones en el desarrollo de habilidades de orden superior. En de orden superior, damos Sí, pensamiento. Ya. creo que está ahí, está ya considerado. Podría ser limitada retroalimentación con enfoque formativo de parte del docente. Ujú. Creo que estaría como juntito a la que dice escasa información. Eso, una post consecuencia de eso es eso que mencionas, ¿no? Puedes Sí, ponerlo también arriba de ese, ¿no? O sea, puedes colocarlo arriba de, limitada, limitada retroalimentación con enfoque formativo de parte del docente. Más o menos así. si yo, eh, si yo soy un estudiante que no tuviera, digamos, la práctica para poder discernir en algunas situaciones en futuros aprendizajes, porque no me han brindado la retroalimentación, ¿no? ¿Qué efecto eso tendría en mis aprendizajes? En la idea del maestro Enrique, si me puede repetir, estaba redactándolo y limitada formación en el proceso de acompañamiento formativo para los estudiantes, algo así. Disculpe, maestro Enrique. Ya, ok. Era más o menos así. Limitada retroalimentación con enfoque formativo de parte del docente. Listo. Quizá vamos haciendo un repaso, no sé si Alberto nos puede ayudar con este repaso de una síntesis de qué hemos identificado como problema, como causas y como consecuencia. Ya, no lo puedo leer muy bien. Ya. Como, bueno, en el trabajo hemos podido apreciar que el problema central es el monitoreo superficial del aprendizaje de los estudiantes.
Entre las causas tenemos, Un eh, poquito de zoom mm, quizá a las causas. sí, un poquito de Zoom, sí. Mauro. Mauro, ¿le puedes dar un poquito de zoom a las causas para que lo pueda leer? Ah, exacto, gracias. Ya. Dentro de las causas que hemos podido seleccionar son limitaciones de parte de los docentes en el empoderamiento del CENEP. Otra causa es falta de en estrategias metodológicas para el acompañamiento al estudiante. Siguiente, desarticulación entre la planificación pedagógica y no lo noto bien, y el proceso de monitoreo del aprendizaje del estudiante. Siguiente, causa limitaciones en la implementación de estrategias de monitoreo y retroalimentación formativa. Una más, limitaciones en la interiorización del rol que debe cumplir el docente en el marco del enfoque por competencia. Otra más, el predominio del enfoque convencional centrado en conocimiento en la práctica docente. Estas serían las causas que se ha detectado a nivel de los colegas en cuanto al problema de monitoreo superficial del aprendizaje de los estudiantes. Dentro de las consecuencias podemos determinar las siguientes. Escasa información de los logros y dificultades que presentan los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Bajo niveles de comprensión de los aprendizajes de los estudiantes. Limitaciones en el desarrollo de habilidades de orden superior. Desmotivación de los estudiantes en el desarrollo de sus aprendizajes. Limitada retroalimentación con un enfoque formativo por parte del docente. Estas son las consecuencias también detectadas por nuestro grupo. Como- Muchas gracias, Alberto. ya, ya. Entonces, ahora vamos a pasar. A ver, Mauro, ¿me dejas compartir un momento? No, decía, ¿me dejas compartir un ratito la pantalla para pasar a la siguiente actividad? Hola, bueno, entonces vamos a pasar con la última actividad previa a la plenaria, porque tenemos todavía un espacio de plenaria, que, eh, que podamos pensar, ¿no? En acciones de mejora relacionadas al indicador monitoreo este nudo crítico que hemos identificado hoy, pero estas acciones deben poder impulsarse desde su rol y desde sus territorios, ¿sí? Entonces, el primer paso es una reflexión individual. Para esto vamos a tener unos 10 minutos. Pensemos en estas dos preguntas. ¿Cómo debería ser mi asistencia técnica cuando llego a una escuela? Pensando en este nudo crítico que hemos identificado, pensando en las causas que hemos visto que lo originan y en las consecuencias que tiene también el tener este tipo de prácticas. ¿Cómo debería ser mi asistencia técnica cuando llego a una escuela? ¿Qué tipos de actividades puedo promover para que en una escuela se desarrollen las competencias necesarias y se brinde la retroalimentación adecuada? Anoten sus ideas en un papel, ¿no? O en un Word y las vamos a compartir en un momento porque el paso 2 sería construir propuestas, ¿no? En grupos vamos a compartir lo que cada uno ha pensado y vamos a elaborar una lista de acciones o estrategias que puedan promover la mejora del indicador y que estén bajo nuestra incidencia directa, ¿sí? Que estén bajo nuestro control, eh, que son básicamente aquellas que dependen de nuestra gestión y nuestro acompañamiento.
¿sí? Luego les voy a compartir un archivo en Excel donde van a poder seleccionar, escribir estas acciones y van a poder ver cuáles priorizarían y señalarle por. ¿Sí? ¿Se entendió? Alejandro, Mauro, Beatriz, Raquel. Vamos anotando estas ideas. Tenemos 10 minutos para eso. Son 12:32. Hasta las 12:40 vamos a tener esta primera parte de reflexión individual. Entonces vamos pensando en estas dos preguntas. ¿Cómo debería ser mi asistencia técnica cuando llego a una escuela? ¿Qué tipo de actividades puedo promover para que en la escuela se desarrollen las competencias necesarias y se brinde retroalimentación adecuada? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Creo que ya podemos ir iniciando con segunda parte, que es la construcción de propuestas. Raiza, un ratito, permiso, van a estar limpiando el ambiente y vamos a salir. Ya me estoy bien. Bueno, espero. A ver, quizá Alberto me puede ayudar compartiendo el Excel. Ya les envié eh, para que puedan ir escribiendo sus acciones, propuestas. Ya estoy compartiendo, ¿se puede apreciar? Gracias, Alberto. Quizá Ya. nos pueden ir comentando sus propuestas. No sé si por el chat o por voz, pero cualquiera de los dos medios estaría bueno para que podamos completar esta matriz. La idea es que podamos poner nuestras acciones propuestas para mejorar este indicador, ¿no? Las preguntas guía eran: ¿cómo debería ser mi asistencia técnica cuando llego a una escuela? ¿Qué tipo de actividades puedo promover para que en la escuela se desarrollen las competencias necesarias y se brinde retroalimentación adecuada? Pues, a ver, comenzamos por Beatriz. Disculpe, me distraje un poco. ¿Podría volver a repetir? Y Beatriz, habíamos dado 10 minutos para poder ir pensando en dos preguntas, ¿no? ¿Cómo debería ser mi asistencia técnica? Ya habiendo identificado las consecuencias de tener un monitoreo superficial y las causas que subyacen a esta dificultad, ¿no? Eh, Pensar en acciones, en qué tipo de actividades puedo promover para que en la escuela se desarrollen las competencias necesarias y se brinde retroalimentación adecuada. Estas acciones deben estar en nuestro ámbito de incidencia directa. Entonces, en ese Excel vamos a registrar qué acciones hemos propuesto, qué problema atienden y según las observaciones que puedan analizar ustedes, vamos a determinar si el nivel de prioridad es medio, alto, bajo de esa acción. ¿Se entendió? Oh, sí, ok. Para poder rellenar ¿cómo se llama el enlace? ¿Está ahí en el chat? Hemos compartido el Excel, pero creo que podemos llenar uno solo para ahorrar ahora el proceso y luego me lo vuelve a enviar Alberto. Alberto está compartiendo la pantalla. Ya, a ver. O En sea, todo podemos caso, dictarle. dictaría, Sí, ¿cierto? sí, le dictamos a Alberto. Ya. Bueno, a ver, voy a dar mi asistencia técnica debería caracterizarse por ser planificada, oportuna, eh, apoyada en materiales que se acerquen a la realidad de los docentes. Ese es en base a la primera pregunta, tratando de generar un clima de confianza y diálogo horizontal y reflexivo. ¿Está bien? O ahí ya coloco ya las actividades, es lo que no estoy captando bien. ¿Puedes repetirme, por favor, para poder ir?
Ya, en base a Asistencia la primera técnica. pregunta, decía, ¿no? ¿Cómo debe ser mi asistencia técnica? Bueno, yo, a mi opinión, ¿no? Debe ser planificada, oportuna, apoyándome en materiales que se acerquen a la realidad de los docentes, Ujú, eh, tratando de que haya un clima de confianza y un diálogo horizontal y un diálogo reflexivo, ¿no? ujú, ok. Y la acción propuesta para poder mejorar estas prácticas, esta práctica de monitoreo, que ya hemos visto a qué causa se debe. O sea, aquí en el Excel solamente vamos a poner las acciones propuestas, ya no, Ya, no las respuestas a la primera pregunta. ya. Podría ser, por ejemplo, talleres prácticos, modelaje o modelado pedagógico, creación de comunidades de aprendizaje, Ya, a ver, hay varias actividades. espacios de reflexión con los docentes. Bien. Los demás vamos ayudando a especificar estas acciones, ¿no? Talleres Ujú. prácticos sobre qué tema, modelado pedagógico sobre qué, ¿no? Espacios de reflexión con los docentes de qué manera, por ejemplo, qué material utilizarías. Detallemos un poco más las actividades para que podamos tener esa aproximación a lo que queremos atender, ¿no? Los talleres prácticos serían sobre estrategias de monitoreo y retroalimentación formativa. Ya. Ahora los modelados pedagógicos, en la cual los docentes observen cómo aplicar técnicas de retroalimentación y que promuevan pues a la reflexión de de los estudiantes. Reflexión, que promuevan reflexión. Ujú. Ahora, en lo que concierne a las comunidades de aprendizaje, en la cual permita compartir experiencias, analizar casos, construir soluciones colectivas. Los espacios de reflexión, ¿en base a qué se darían, Beatriz? Mm, Los espacios de reflexión se realizan después de cada acompañamiento, ¿no? Para identificar fortalezas, aspectos para mejorar después del monitoreo. ¿Podría repetir? Ah, ya, ok, ok. Decía, espacios de reflexión después del acompañamiento para identificar fortalezas y aspectos de mejora de los docentes. ¿Está bien? Sí, Ya, ok. Más, ¿quién más puede proponer algunas acciones adicionales? Está Raquel, el mismo Alberto. Raquel, Ya. Acá hay una propuesta, jornadas de sensibilización sobre la importancia del monitoreo a los procesos de aprendizaje en los estudiantes.
Ujú. Entonces vamos colocando quizá qué problema, qué nivel de prioridad le podríamos dar a cada una de estas acciones, ¿no? Los talleres prácticos, ¿cuál es la eficacia de estas técnicas, ¿no? Pensemos en cuál es la eficacia de repente, qué tan probable, qué tan posible es realizarlos, qué hace falta para poder realizarlos. Ahí podemos poner en las observaciones. En relación a los talleres prácticos, ¿es semejante al modelado pedagógico? ¿Por ahí van? No, porque si es así, en realidad lo pondríamos en uno solo y su nivel sería alto, ¿no? Porque acá el maestro vivencia, ¿no? Desde el Ujú. mismo modelado, pero también tanto la parte teórica, la estructuración del instrumento, por decir, así como también la ejecución. Entonces, si es semejante a lo que se tiene pensado en el taller práctico, podría ser en uno solo y, bueno, propongo Sí, que el nivel sea alto, ¿no? podría De unificarse, prioridad alta. sí. Ujú. O sea, el modelado creo que puede ser algo un poco más acotado, quizá, porque puede darse un modelado después del espacio de monitoreo, ¿no? Como parte de la práctica como parte de un espacio de reflexión, o puede ser parte de un taller, ¿no? Ujú. No. Entonces, ¿lo definiríamos o ya? Lo podemos juntar, creo, por ahora. Beatriz, no sé, ¿quieres opinar al respecto de esto? Porque el taller práctico era sobre monitoreo y retroalimentación, dice. Ya, creo que se nos está agotando el tiempo, así que creo que vamos cerrando esta parte, pero bueno, creo que esta matriz ya la podrían también desarrollar ustedes pensando, teniendo como insumo el árbol de problemas, ¿no? Podemos compartir una foto, igual ahí Mauro tiene el acceso, pero les ha compartido el link, pensando un poco más, de manera más detallada, que quizá por el taller y por el tema del tiempo no vamos a poder llegar pero qué problema específicamente atiende esta acción, ¿no? Y qué nivel de prioridad le podemos dar considerando los recursos que tenemos, considerando el tiempo que tenemos, considerando los presupuestos que tenemos y los recursos también que tenemos para poder hacer este modelado práctico, estas comunidades de aprendizaje o jornadas de sensibilización, ¿no? Entonces, ya de manera individual podríamos realizar este tipo de análisis al momento de proponer nuestras acciones, ¿no? Considerando si atienden realmente el problema que estamos identificando, que es, ¿no? Que es el monitoreo superficial y a los recursos y al tiempo que tenemos para poder implementar dichas acciones. ¿Sí? Eso sería un poco el resumen de esta matriz o de poder realizar este ejercicio de análisis de las acciones propuestas. Entonces, en un ratito vamos a salir a la sala principal ya para poder concluir con el espacio, ¿sí? Y ahí quizá vamos a poder conversar. Quizá nos puede compartir Mauro igual esta matriz. Mauro, no, tiene que Alberto, creo. La guardas y la compartes por aquí, por el chat. Alberto, por favor, no te olvides de compartirme la matriz.
que han podido avanzar por el chat. Y pones en archivo, ahí al costado de la carita hay un emoji de archivo y lo envías por ahí. Ok, bien, entonces hemos llegado a este espacio nuevamente con todo el grupo más grande. Muchas gracias a todas las participaciones, incluso en el grupo en el que estuve, lamentablemente parece que se cortó en un momento donde se estaba terminando de cerrar algunas ideas, pero dada la hora, ya justamente hemos tenido que retornar a este espacio plenario. Ahí nos recuerdan también que no se olviden de completarla, así como la asistencia, también la encuesta de satisfacción, ¿no? Y ya con esto doy el pase a Raiza para algunas palabras finales de esta sesión. Buenas tardes a todos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Me pueden escuchar bien? Listo. Entonces, quería primero agradecerles por el tiempo que han podido compartir. Sé que ya estamos pegados al almuerzo, así que voy a tratar de como ir rápido, pero agradecerles. Creo que todos hemos estado en los grupos pequeños, participando, algunos con algunas dificultades del audio, pero todos igual haciendo, metidos en la actividad, lo cual ha sido bastante positivo para nosotros. Es nuestro primer acercamiento que hemos tenido a acción. Y bueno, vamos a procurar también mejorar estos espacios, así que también esperamos por ahí sus sugerencias si quieren, si les interesa algún otro indicador, si les interesa también conocer parte de la metodología, si cualquier tema que les interese, tener como un espacio de acercamiento, ya sea virtual o presencial, nos lo pueden sugerir también por el chat. Eh, entonces, para finalizar esta actividad o este taller, queríamos no irnos sin darles algunas recomendaciones sobre lo que hemos sistematizado como lo que funciona generalmente para fortalecer la práctica del monitoreo y retroalimentación en la escuela. Entonces aquí algunos tips, no sé por qué se ha puesto todo en uno, pero son 5 tips que podríamos tener en consideración para poder fortalecer estas prácticas de monitoreo y retroalimentación en la escuela. Primero, apoyen a sus docentes para que den comentarios claros, específicos y a tiempo a sus estudiantes, ¿no? Es decir, identificar el tiempo correcto para poder darlos y que sean pasos sencillos que puedan seguir los estudiantes para que la información sea dada de manera progresiva y no sea tan compleja de recibir para ellos. No se trata solamente de decir esto está bien o esto está mal, sino explicar el procedimiento, el proceso de cómo deben mejorar, ¿no? El segundo sería adaptar la retroalimentación según el conocimiento previo del estudiante, ¿no? Su nivel de logro y la dificultad de la tarea, ¿no? Esto implica que también, según lo que propone la evaluación formativa, la retroalimentación pueda ser individualizada, ¿no? Al estudiante. Algunos estarán en un nivel más próximo a lo esperado y otros quizá no tanto. Entonces tenemos que, digamos, proporcionar la información que vamos dando como docentes para poder transmitir una información clara. Además, es importante que brinden retroalimentación en diferentes momentos del proceso de aprendizaje, ¿no? Es un mito que solamente se puede brindar retroalimentación cuando se está desarrollando una tarea o al final de la clase, como algunos docentes creen, que es como al final solamente se aclaran las dudas, ¿no? Es durante todo el proceso, desde el inicio, desde que comienzan, desde los saberes previos, en el desarrollo y hacia el cierre también podemos terminar con estos momentos de metacognición, de análisis que permiten reflexionar sobre qué es lo que se ha aprendido, cómo se ha aprendido, ¿no? Y de qué manera se ha logrado también. Entonces, de esta manera, los estudiantes van a aprender a regular y evaluar su propio avance, desarrollar su autonomía, construir una relación de colaboración con el docente. El cuarto, apoya a los docentes para que validen las respuestas de sus estudiantes, ¿no? Valorar y validar las respuestas va a generar un ambiente de confianza que también permita que este proceso de retroalimentación pueda ser
más óptimo, ¿no? Puedan reconocer sus avances y dificultades y fortalecer su aprendizaje autónomo. Y finalmente, apoya a los docentes en la formulación de metas específicas para sus estudiantes, es decir, esto que conocemos como quizá los criterios de evaluación, ¿no? Ya que estos enfocan mejor la atención y permiten ofrecer retroalimentación más clara y dirigida, y los estudiantes van a poder orientar sus esfuerzos desde el inicio de la sesión, lo que espera su docente que logren al final de esto. Entonces, bueno, ya los han invitado a través del chat a llenar la encuesta. Los dejamos con estas últimas reflexiones. Esperemos que toda la información que hemos compartido haya sido de utilidad y nos despedimos hasta otra oportunidad. Sí, ahí solamente comentarles que una vez que ustedes llenen la encuesta de satisfacción, vamos a poder compartirles los materiales que hemos usado hoy día, ¿no? Que también les van a ser de utilidad, o sea, incluyendo el PPT donde están las recomendaciones. Entonces, una vez que ustedes culminen con el llenado de la encuesta, van a recibir ese material también. Listo, buenas tardes. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.